Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida, una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy buenas tardes, este martes 28 de mayo de 2024. Nuevamente estamos en la cocina de Chabela en Violeta Radio 106.1 de FM y en www.violetaradio.org. Pues estamos aquí con el apoyo tras cámara de Laura Reyes. Muchísimas gracias, Laura, por apoyarnos en esta transmisión el día de hoy. Y por supuesto, doy la bienvenida a Silvia Solís, nuestra querida Silvia, que está aquí para echarnos una sabrosísima charla sobre la recta final hacia las elecciones este 2024. Elecciones que dicen por ahí las más grandes de México. Y yo digo que cada vez serán más grandes, ¿verdad? Porque cada vez, además, hay mayores número de votantes, hay mayores puestos, aunque los puestos no son tan variables, pero sí, cada vez hay mayor número de votantes, mientras la población siga creciendo y no decreciendo en México. Pues muchas gracias, Silvia, querida, por estar acá. Y pues yo te doy la palabra, tienes toda la cocina para ti, arráncate de tu ronco pecho los comentarios sobre lo que ha sucedido en la última semana de este periodo electoral y lo que se supone que viene ya en unos días. Así es, Maru, pues muchas gracias, te saludo con mucho cariño, con mucho gusto, además, y con mucha ansiedad, porque como espero la cocina de Chabela de los martes, porque como dicen, no hay plazo que no se cumpla, y vaya que lo tenemos ya encima. Hoy, martes 28, pues ya mañana es el cierre de la doctora Claudia Sheinbaum en el Zócalo capitalino, con sus detalles, porque está ahí el plantón de los maestros de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con varios cosas muy importantes que han sucedido y que han merecido una gran cantidad de comentarios, como el que Alejandra del Moral no declinara porque no tenía ninguna candidatura ni nada, pero sí se adhiere, renuncia, en primer lugar renuncia al PRI y luego se adhiere al proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum, y eso ha sacado muchísimos comentarios, y yo tengo uno que por supuesto quiero expresar. Pero después de mañana, pues ya viene mañana es el último día para hacer, o sea, el miércoles 29 es el último día para hacer acciones de campaña. Jueves, viernes, o sea, jueves 30, viernes 31, sábado primero son días de reflexión del voto, son días de que si te surgió alguna duda o algo, cómo se va a hacer. Y finalmente el domingo, pues ya estamos para el voto, o sea, es miércoles
jueves, viernes, sábado, 4 días para el 2 de junio, donde se viene lo que yo llamo la fecha más esperada, quizás para el movimiento feminista también, quiero pensarlo así, porque sin duda vamos a tener, parece ser, todo lo indica, eh, una presidenta, y no cualquier presidente. Vamos a tener a una mujer sumamente preparada, una persona con un trabajo arduo por la izquierda, por los movimientos de las libertades individuales, una científica, lo cual le ha dado una estructura de trabajo, de pensamiento y también de reconocimiento, porque pues hay que, como dicen, hay que cacarear el huevo, y ya bien que nosotras sabemos las mujeres que si no hablamos de la cantidad de cosas que se dicen, que se hacen, en las cuales se triunfa, en las cuales ponemos no solo el cuerpo, la actividad física, el intelecto, sino toda una misión, una visión de lo que las mujeres pensamos que se tiene que lograr. Y el perfil de la doctora Claudia Sheinbaum no solo es que sea doctora y además en lo que se llama ciencias exactas, sino ha sido una mujer activista de la izquierda con una congruencia, pues vaya, muy, muy grande, porque si bien estuvo más o menos cercana a la mejor en algún momento al PRD, creo que incluso fue hasta militante en sentido de estar empadronada, pero nunca estuvo dentro de la estructura del PRD. Y lo anoto mucho porque pues hay varios comentarios que quiero dar al respecto de esto, porque esto implica una trayectoria y no es nada más así. Luego, pues su participación en la construcción de Morena fue de puerta por puerta, siempre respaldando el movimiento obradorista, y en fin, que todo lo que podamos relatar de ella habla de una congruencia política, de una congruencia de vida. Ay, perdón. Venus, es que Venus es dueña de la calle y le ladra a todos los que pasan por aquí. Ustedes disculparán, pero así es ahora nuestra vida. Y qué bueno que no ha salido Onyx, porque también luego el gato anda por aquí. Pero regresando, o sea, el perfil de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo es uno de los perfiles más altos que hemos podido tener en política. Y lo demuestra en todo, lo demostró en su desempeño como secretaria de Medio Ambiente cuando fue jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, también lo demostró en toda su participación anterior en el movimiento del CEU, de la universidad, cuando pretendían privatizar a la universidad, porque era el hilo que estaban haciendo ahí, y la fiereza y congruencia y actividad con la que ella participó, pues fue altamente notable. Luego ya vino otro tipo de participaciones, pero en todo su desempeño, también como delegada en Tlalpan, como jefa de gobierno en la Ciudad de México, pues hizo cosas muy notables, tiene premios internacionales de primerísimo orden, y no uno, sino varios, por su política en medio ambiente, por su política de conectividad, por su política de atención a lo que el movimiento obradorista llama las causas, y por su compromiso en un a mí me llama la atención varias de las cosas que ella ha hecho. Por ejemplo, he buscado información sobre qué jefe de gobierno o alcaldesa o alcalde en el mundo se daban un día, unas horas para recibir a la ciudadanía, porque ella atendía personalmente a muchos, pero también su equipo de gobierno.
En una ciudad tan grande como esta, uno podría pensar, "Pues es una locura". Pues es una locura muy buena. Yo creo que sí es una locura, pero es una de las mejores locuras que puede haber, porque lo que estaba dando el mensaje y con lo que lo hacía prácticamente es, yo te atiendo, tú saca tu cita, ven, planteame tu problema y le damos seguimiento, y lo hacía. Tuve la fortuna de ser atendida por ella y de una congruencia, de una amabilidad, de una atención que ahí es donde notas la, la personalidad, la sensibilidad, lo que el gobernante está pensando de ti como ciudadana, como ciudadano, y que no porque ella sea la jefa de gobierno, no tiene la obligación de atenderte, sino todo lo contrario. Eso es lo que cambió de manera definitiva con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y con el gobierno de la jefa. Y bueno, Silvia, te voy a interrumpir, querida. sí, ¿Qué hay digo, para que también miremos las críticas y me des tu opinión al respecto? ¿Qué hay de que Claudia Sheinbaum eh, gaseaba feministas cuando fue jefa de gobierno? no es cierto, no es cierto. Hay que recordar que por eso estaba yo tratando de hacer una especie de como de configuración de cómo ha sido el desempeño de la doctora, pero también, y qué bueno que lo pones en la mesa con uno de los movimientos, pues, más importantes, más revolucionarios y, y que vamos a decir, es que siempre son políticamente correctos, que es el movimiento feminista. Pero el movimiento feminista no es uniforme, son diferentes expresiones dentro del feminismo y diferentes incluso las causas y diferentes las formas de abordarlo. Y la derecha se dio cuenta de que era políticamente correcto adherirse a determinadas causas del feminismo. Y hubo en las diferentes manifestaciones con causas muy legítimas, pero que realmente también fueron infiltradas por determinados grupos, donde yo me atrevo a decir que una de las entes que participaron en esas infiltraciones para hacer provocaciones y que hubiera algún tipo de represión contra los movimientos feministas, que hubo algo porque en varias de las movilizaciones que se dieron llegaban estas feministas que llamaban del bloque negro, pero que sí hay una legítima representación de lo que se llamó el bloque negro, pero que al estar embosadas, o sea, tener máscara, cubrirse y tal, porque es su forma de manifestarse y es la forma de decir, hay una represión y nosotras ante la inseguridad tenemos que protegernos en eso, aprovechando esa manifestación de esa parte del feminismo que hay en el país y en la Ciudad de México muy notablemente, hubo grupos que se acercaron y llegaban con bombas Molotov, con martillos que por un lado eran martillo y por el otro lado eran puntas, con todas ellas cubiertas de la cara y demás. Incluso para agredir hubo varias policías y mujeres, porque primero sacaron como para no decir con nombres, las vamos a cuidar, mandaron casi siempre mujeres policías para eso, pero hubo ataques al Palacio de Gobierno, hubo ataques a los policías, y yo creo que sí sacaron de los extintores, pero así como que gasearon, como que el gobierno de la jefa de gobierno decidió que se iban a sacar gases lacrimógenos para atacarlas, es falso de toda falsedad, porque
sí se les echaron de este polvo que sacan los extintores, que no es para respirarse, que por supuesto que sí te generan una irritación y sofocación y no puedes respirar bien, pero que tampoco puedes poner policías de monigote sin que pudieran hacer nada. Era la agresión que se estuvo dando, era tremenda. Además, a mí me llama mucho la atención que dentro de las manifestaciones feministas que siempre habían sido pacíficas, haya esta voluntad de destruir las estaciones por donde la gente se sube al metrobús. No son cosas que utiliza el gobierno o los gobernantes, sino la ciudadanía. Y otra cosa, ¿quién lo paga? No lo paga el gobierno, lo pagamos nosotros con nuestros impuestos, porque ahí no es que los funcionarios hagan una vaquita y digan, y ahora vamos a arreglar tal estación. No, es un daño al mobiliario urbano que a mí, bueno, yo como historiadora me saca erisipelas muchas ronchas que quieran maltratar los monumentos y los sitios históricos que van dando cuenta. Puede ser que no estemos de acuerdo con el monumento a Colón, que finalmente lo terminaron de quitar, que no estemos de acuerdo con el Ángel, que no estemos de acuerdo con muchos monumentos, pero de ahí a destruirlos porque nuestra causa es primero que todo, pues no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con las manifestaciones feministas que trastornen la vida de otras personas, que le impidan el paso, que peor aún haya una agresión física, porque dentro de estas manifestaciones que hubo, sobre todo la del 16 de agosto del 2019, me acuerdo muy bien ahí en la glorieta de Insurgente, pues fue una manifestación sumamente violenta que a mí no creo que las mujeres feministas, que siempre hemos estado luchando en contra de la violencia, que una manera de manifestarte sea con violencia. No estoy para nada de acuerdo. Yo creo que el movimiento feminista, uno de sus grandes aciertos ha sido manifestarse de manera argumentativa, pacífica, ingeniosa, creativa, muy coyuntural, y hemos logrado un montonero de cosas. Entonces, no lo creo, me llamó mucho la atención, estuve preguntando. Hubo incluso personas que estaban ahí cerca de la movilización, fueron afectadas, incluso algunas personas hasta eh, heridas con lo que se estaba haciendo. Entonces, yo creo, incluso yo me voy a poner del otro lado, yo algunas veces decía, bueno, ¿por qué no mandan un grupo de policías que no es que las golpeen o las repriman, pero que las hagan círculo y que les impidan romper y violentar las cosas, ¿no? Bueno, hubo muchos locales de la iniciativa privada, hoteles, locales de venta hasta de periódicos. Oye, ¿por qué romper eso? Se me hace una exageración y se me hace sobre todo una provocación montada por grupos infiltrados en el movimiento feminista. Y Pero es por también, eso que muchas personas también decidimos que había movilizaciones a las cuales no íbamos a salir porque había esa provocación de manifestación más. claro, sí, además también hay que tomar en cuenta que eh, o sea, todo depende del objetivo, todo depende de qué es lo que quieres lograr. Porque alguna vez conversando con una joven feminista, decía, me pidió mi opinión justamente respecto de estas manifestaciones y yo lo que le decía, que es mi impresión, únicamente mi impresión, es que hay acciones que tienen un impacto mucho más poderoso, acciones que no son violentas, que tienen un impacto mucho más poderoso que las acciones violentas. Y, por ejemplo,
me refería yo justamente porque fue en ese momento a la canción de las tesis, bueno, al performance de las tesis. O sea, el performance de las tesis tuvo un impacto global, tuvo eh, filtración, digamos, de emociones y sentimientos con una postura política claramente feminista y que no rompió nada. Pero No, sí, al contrario. claro, pero sí rompieron. O lo mismo lo podemos llevar al campo de la música, con la interpretación de Vivir Quintana, que es una canción fuertísima, que el año que la sacaron y que a mí me la enviaron como primicia, eh, yo no podía parar de llorar. O sea, la escuché 10 veces de corrido y 10 veces estaba lagrimeando. Entonces, creo que hay acciones muy poderosas, muy transformadoras, que no necesariamente son estas acciones violentas. Claro, y era, fíjate, una canción que dice, señor presidente, a mí me fascina y se me hace el himno que se hizo aquí en México precisamente contra la violencia hacia las mujeres, sobre todo la violencia feminicida, que es grave en el país, ¿no? Y que alude al señor presidente. Y bueno, yo ahí tengo como mis diferencias porque eh, quienes hemos estado cerca de todo lo que ha sido el movimiento contra el feminicidio en el país. Yo fui en algún tiempo la vocera del comité de la campaña contra el feminicidio y la impunidad en Ciudad Juárez, en Chihuahua, cuando en el 2001, 2002, 2003 estábamos en una efervescencia de querer plantear en la agenda nacional la importancia de atender eso. Y sabemos precisamente que los feminicidas, pues no son, en el 78% de los feminicidios que han ocurrido en el país, son perpetrados por tu pareja, por tu expareja, por tu novio, por tu vecino, incluso a lo mejor hasta por tu padre o por tu padrastro. O sea, el peligro está en la casa en el 78%. Entonces, el ataque para cómo combatir el feminicidio va más allá de que te pongan un policía, porque sería imposible que en cada casa de una mujer violentada hubiera un policía o alguien que te protegiera para impedir que te asesinaran. Ha sido el feminicidio precisamente se caracteriza porque las condiciones que vives por ser mujer te hacen vulnerable a que haya un hombre que te pueda asesinar con impunidad y eso es algo que me parece que hay que atenderse. Pero la canción de Vivir sin Miedo, de Vivir Quintana, además, es profunda, fuerte, que también ya ha sido adaptada. Por ejemplo, en Colombia hay una versión fabulosa con nombres más acordes a tal y con una interpretación bellísima, con tambores y demás, muy al estilo colombiano, hermosa, hermosa. Y yo coincido también contigo, o sea, yo creo que hay muchas acciones que el feminismo ha puesto en práctica, muy creativas, pues prácticamente escribiendo, haciendo performance, haciendo canciones, para visibilizar pues, las diferentes violencias que vivimos. Y ese es un camino, creo yo, mucho más poderoso y con el que hemos logrado muchísimas cosas en el país. Bueno, ya llevamos con hoy 14 estados que han despenalizado el aborto, porque se unió hoy Chihuahua, y que es un tema de la mayor relevancia para el cuerpo de las mujeres, para decidir cuándo y cómo queremos ser madres o si no lo queremos ser. Y es una de las violencias que más nos afectaban o nos siguen afectando y que tenemos que lograr
combatirlas. ¿Y cómo lo hemos logrado eso? Pues con argumentos, con acciones, con marchas, con manifestaciones de diversa índole, pero no gaseando, no llevando bombas Eh, y tal. qué bueno, qué bueno, Silvia, que mencionas esto de la despenalización en Chihuahua. ¿Me puedes decir qué, cómo se configuró el caso? Porque sí tuvimos algunas noticias, pero no me parece que tuvo la repercusión suficiente en los medios de comunicación. Em, entonces, si tienes más información, por favor. Bueno, hay que recordar que sí, el Chihuahua era uno de los estados que había criminalizado a las mujeres desde 1996. Ellos modificaron su constitución para que eh, se penalizara, se encarcelara a las mujeres que hubieran decidido hacer algún aborto. Después de que, bueno, en el 2000 recordarás que se hizo la ley Robles en la Ciudad de México y que hubo un pequeño avance con una causal más para que en la Ciudad de México esa causal no siguiera criminalizando a las mujeres. Pero después de 2007, que la derecha y los grupos conservadores tuvieron una pues gran enojo por la despenalización del aborto en la Ciudad de México desde las 12ª semana, eh, se suscitaron una serie de cambios constitucionales en 15 estados del país. Fue aproximadamente en 3 años, 4 años, que 16 estados cambiaron sus este, constituciones locales para criminalizar a las mujeres en, en 15 estados, pero contábamos también al estado de Chihuahua. Y hoy lo que sucedió fue que un tribunal federal le ordenó a garantizar los servicios de aborto voluntario hasta las 12.6 semanas en Chihuahua, porque se acogen a esta sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2021, donde todos los estados deben de sacar de su código penal efectivamente que las mujeres sean encarceladas por interrumpir un embarazo. Entonces, efectivamente ha habido pues no reconocimiento sobre todo en los medios, pues tradicionales, pero pues ya se logró que Chihuahua, que tenía, como te comento, desde el 2000, no, perdón, en 1996, la criminalización, y bueno, ahora pues ya se resolvió que después de estos 3 amparos que se interpusieron por varias organizaciones civiles, entre las que está la Marea Verde de Chihuahua, Abortistas MX, Cheros y la Red de Aborto Seguro, con las que hicieron una especie de estrategia nacional acogiéndose precisamente a esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ya tenemos un estado más del país, además uno de los estados eh, pues más conservadores, porque ahí lo que ha privado siempre es el gobierno del PRI y del PAN últimamente, con la gobernadora Maru Campos, que es bastante conservadora y que habían tenido una oposición muy fuerte a que esto sucediera, pero por fin se logró, por fin se logró. Esto es la información que tengo hasta el momento, no he encontrado más. Casualmente encontré algo en el Financiero, pero en Televisa lo nombraron así en su listilla que hacen, pero no se le ha dado reverberancia en los medios de comunicación, y digo, porque siempre les da coraje que las mujeres cada vez tengamos más derechos, pero pues esto ya se logró. Y creo que este es un Así es. avance
Y fíjate que lo uno también precisamente a esto, desde que entró el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que además teníamos la mala nota de que él no quiso reconocer, por ejemplo, las sociedades de convivencia, o que hablaba sobre el aborto, que había que hacerlo en consulta, y nosotros, no, los derechos no se consultan, y no Ujú, sé qué. exacto. Bueno, pero hay que reconocer que él, respetando el Estado de Derecho y el Estado laico, no fomentó ni recibió presiones del clero ni de conservadores que están en muchos lados, y eso ha posibilitado que entonces los congresos locales pues decidan de manera más libre la decisión que les convenga, y ya desde su gobierno para acá, pues ya tenemos ahorita con Chihuahua 14 estados, 14 estados. Entonces, el último, Aguascalientes, el 13º era Aguascalientes, que además, calladitos en un lugar, no permitieron que se supiera quién había votado, por qué o qué, porque no querían recibir esa presión, escondieron dónde se iba a hacer la sesión para decidir eso, y finalmente despenalizaron el aborto en Aguascalientes también. Ujú. Y yo creo que esto se debe mucho a la forma de actuar del presidente Andrés Manuel López Obrador. Me Sí, parece que pues lo que hemos visto en estos últimos 5 años es una aceleración no suficiente, muy lejos de ser el 50% de los estados los que han despenalizado. No, no muy lejos, aún lejos de estar el 50%, pero entonces estamos hablando de que en más del 50% de los estados no se ha despenalizado. O sea, eso hay que decirlo y claro, creo que hay que seguir ganando por la despenalización completa, total, ¿no? En todos los claro. estados, en todo el territorio nacional, a pesar de que contamos con la resolución de la Suprema Corte de Justicia que manifestó su opinión sobre la anticonstitucionalidad de la penalización Claro, del aborto. Pero, de cualquier manera, de 2019 hasta el día de ayer, esto ha ido caminando y ha ido avanzando de manera más acelerada que nunca. Porque así es. recordemos que antes de 2019 era una sola entidad en donde el aborto se había despenalizado, y esa era la Ciudad de México, y habían pasado ya 12 años, si no mal recuerdo, hasta que se, eh, se despenalizó en la segunda entidad, que fue el estado de Oaxaca, y de ahí para acá, pues han ido sucediendo. Entonces, sí, efectivamente coincido en este último periodo, es donde se ha acelerado esa despenalización, a pesar de que muchas organizaciones feministas tacharon al presidente López Obrador de misógino y de estar obstaculizando los derechos de las mujeres. Bueno, Así es. hay por Nada supuesto. más hay una cosa que aclarar, Maru, sobre esto, es que el tribunal no obliga al Congreso de Chihuahua a sacar de su código penal el delito como aborto, Mm, pero sí le dice al Estado que sus servicios tienen que ser obligatorios. Entonces, mm. o sea, es una característica, pero lo hace factible. Le dice, no puedes violar la Constitución y tienes que otorgar esos servicios. Sí, y deberíamos de poner mucha más, como feministas, creo yo, deberíamos de poner mucha más atención en quienes realmente están permitiendo, posibilitando que esto avance en términos reales. No hablemos de teorías, no hablemos de posturas políticas, hablemos de que quién está detrás de, digo, por supuesto que detrás está la organización de las mujeres en principal lugar,
La cuestión es que esa misma organización existía antes y no sucedía. Entonces, vayamos reflexionando y analizando al respecto. Pero bueno, querida Silvia, regresemos al tema que nos Sí, ocupa aquí en la claro, cocina. Maru. Y fíjate que esta último que tú acabas de decir de que como feministas nos tenemos que fijar quién está actuando en contra y quién a favor de nuestros derechos, pues nos lleva al tema de cómo elegimos a nuestros gobernantes. Hay que elegir por quien más nos convenga. ¿Quién garantiza nuestros derechos? ¿Quién nos puede llevar a un avance del país en términos de combatir la pobreza, combatir la violencia, atender a los jóvenes y a la niñez, generar educación, tener mejores salarios, tener mejores prestaciones de seguridad social que nos fueron arrebatadas? Maru, yo podría ejemplificar con mi vida cómo fui perdiendo derechos que teníamos antes del 83 por todo este gobierno neoliberal que nos fue despojando, pues prácticamente de todo, de la seguridad social, de una pensión digna, y todo eso ha venido cambiando con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y la candidatura de la doctora Claudia Sheinbaum nos puede asegurar que vayamos a un nivel, como ella dice, el segundo piso, a lo mejor yo diría a un nivel más grande, porque sí se lograron avanzar cosas, pero nos hace falta mucho, porque la desigualdad en el país es brutal, es tremenda. Es muchísima gente, eh, está en la economía informal, ¿no? Muchas personas no han podido estudiar o desarrollarse como han querido porque no había las opciones de estudio que eso lo permitiera. Y a mí esos dos aspectos me parecen muy importantes para elegir. Es que está pasando el carro de la basura. Espero que no lo hayan escuchado, pero es una colonia, ay sí, pues sí, todo el mundo escuchamos la campana de la basura, pero es una colonia en que afortunadamente todos los días pasa el carro de la basura, a distintas horas, pero pasa. Pero creo que la doctora Claudia Sheinbaum nos representaría un avance muy importante. Por ejemplo, en lo último que hay de la agenda feminista, de varias, de los diferentes movimientos que conforman el feminismo mexicano, sobre un sistema de cuidados públicos. Hay quien habla de un sistema nacional, también lo pone Clara Brugada, y pensar que puede haber una sinergia con la jefa de gobierno, que además todas las encuestas indican que tiene por lo menos 8 puntos de diferencia con respecto a Santiago Taboada, lo cual me llena de gozo, de gusto, de Favorable, tranquilidad. hay que decir 8 puntos favorables. Claro, 8 puntos favorables de diferencia, claro que lo anotas, porque eso nos permitiría tener a una jefa de gobierno que ha puesto en práctica centros donde hay posibilidad de que las mujeres sean atendidas, que sean valoradas y que haya una manera de reducir de alguna forma todo el trabajo que tiene que ver con el cuidado para las personas y algo que se nos pueda retribuir a las mujeres, que es un trabajo totalmente incluso invisibilizado, desvalorizado, por supuesto que nadie nos lo paga, y que es un trabajo fundamental para la reproducción de la sociedad. No hay ninguna sociedad que se pueda reproducir sin ese trabajo, sin el trabajo de la limpieza, sin el trabajo de los alimentos, sin el trabajo de amamantar a los hijos, de cuidarlos, de llevarlos a la escuela, de que tengan la mejor educación, la mejor incentivación para sus aprendizajes y demás. Ese trabajo prácticamente está en manos de las mujeres, y además atendemos pues a los adultos mayores y también a las personas que tienen algún tipo de discapacidad,
y además nos hacemos cargo de nosotras mismas, o sea, hacemos prácticamente todo y hay una esperanza muy que debemos de tomar en cuenta todas las mujeres que estamos en capacidad de votar para pensar que el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, el gobierno de la jefa en la jefatura de gobierno de Clara Brugada, puede representar un avance importantísimo, yo creo, para la zona más poblada del país, porque también pues se podría hacer alianzas, sinergias con la maestra Delfina Gómez, que está en el Estado de México, que además es la entidad más poblada del país, ¿no? Y además con diferentes municipios como Ecatepec, como Nesa, como Chimalhuacán, que requieren de una atención prioritaria por el abandono y la falta de, no de servicios, de todo, porque ahí hace falta de todo. Y creo que es un gobierno que nos podría llevar efectivamente a otro nivel en el país de bienestar y además el planteamiento que ha hecho la doctora Claudia Sheinbaum con todo su proyecto de desarrollo para todo el país, pues ha sido súper bien valorado, ahora sí que como dicen, por tiros y troyanos. O sea, los empresarios están encantados con el proyecto que ha planteado la jefa. Sí, Los banqueros también, pero también la población, y yo creo que la población mayoritaria. Yo creo que eso hay que tomarlo mucho en cuenta para nuestro próximo voto el 2 de junio, Mario. sí. Ayer, Silvia, veía cifras de la valorización del peso. No la devaluación, sino la revaluación del peso. Y es la moneda que más se ha revalorado en este periodo después de la pandemia en relación al dólar. Es la moneda a nivel mundial que más valor ha adquirido después de la pandemia, a pesar de la pandemia. Ese es un dato. El segundo dato es la tasa de desempleo. Es increíble también. O sea, en América Latina, México es el, el país que menos desempleo tiene en todo el continente. No estoy hablando, perdón, no solo de América Latina, sino del continente americano. ¡Wow! Y otro dato, 5.6 millones de personas que salieron de pobreza extrema a pesar de la pandemia. Para mí, tan solo ese dato, o sea, que haya personas que hayan salido de una pobreza donde solo tenían 20 pesos diarios para comer y que ahora puedan comer 3 veces al día, 5 millones, 6 de personas que no lo podían hacer antes del gobierno de López Obrador. Bueno, se me hace una hazaña realmente importante. Y si nos va a ir mejor, si hay una buena herencia, yo creo que López Obrador nos deja una herencia fabulosa con la doctora Claudia Sheinbaum y también con otros liderazgos como el que valoro mucho, que es de Clara Brugada, porque es una feminista de larga data, de luchar contra la pobreza, la desigualdad de manera muy ejecutiva, muy práctica, muy oficiosa y que nos dio un excelente ejemplo con la manera en la que trabajó con la jefa en Iztapalapa, que con una visión de género que favoreció mucho a las mujeres, pues yo creo que eso es algo que debemos de tomar mucho en cuenta las mujeres para elegir nuestro próximo voto. Y quería yo tocar rápidamente también la adhesión del Moral, de Alejandra del Moral, que a veces los puristas dicen, qué barbaridad, se nos va a pegar lo priista. Bueno, yo creo que hay que reconocer que Alejandra del Moral tiene una fuerza política concreta en el Estado de México
y que se ayuda a romper el grupo Atlacomulco, nos hace mucho bien, y que además no se le está ofreciendo ningún cargo, no se le está ofreciendo que entre al gabinete, y que me parece que sí es una decisión política de último momento, quizás muy convenenciera para ella, pero también muy convenenciera para esta lucha electoral política que yo no la veo mal. Creo que es, qué bueno que la aceptó la doctora, qué bueno que esos votos, por muy pocos que sean, hay que recordar que Alejandra del Moral recibió más de 3 millones de votos en la contienda contra la maestra Delfina Cuevas, o sea, allá hay una fuerza Delfina Gómez. concretita, perdón, Delfina. Delfina Gómez, perdón, Delfina Gómez, y que pues es una fuerza concreta que hay del priismo en el Estado de México, y que por muy poco que se venga para Morena, pues puede ser muy beneficioso, y que eso pues hay que saberlo valorar. Ni modo, hay cosas que se tienen que hacer. Sí, efectivamente. Solo una cosita y no me parece menor. Y ella, a unos días antes de las elecciones en el Estado de México, si bien recuerdas, Silvia, el año pasado, eh, fue evidenciada en un acto de corrupción bastante importante. Entonces, me gustaría conocer tu opinión al respecto. Bueno, mira, yo creo que cualquiera que pertenezca al grupo Atlacomulco, que se ganó muy bien su sobrenombre de Atracomucho, pues no creo que estuviera limpia. Y claro que hay mucha corrupción y se le demostró a él, bueno, se sacaron varios datos, no se logró hacer la denuncia porque pues tienen mucha manera de cubrirse, ¿no? Claro que yo creo que es una persona corrupta, pero que hay momentos en los que tienes que tomar una decisión para decir, pues sí lo acepto, porque es conveniente, porque la causa es mucho más grande que lo que significa esta corrupción. Y me parece muy importante que haya un quiebre de ese grupo que fue despreciado por Alejandro Moreno, pero que representan a Alfredo del Mazo, a Enrique Peña Nieto, y que ella por algo fue la candidata del PRI en el Estado de México, y que no querían perder un bastión tan importante, y que sin embargo en una actitud de conveniencia, yo creo política, decide adherirse, y que condeno mucho todo lo que tenga que ver con corrupción, pero siempre la corrupción está alentada por un grupo. Si ya no hay ese grupo que te aliente o que te permita hacer la corrupción, pues se puede eliminar. Pero eso no le quita la mancha de corrupta que tuvo en el ejercicio de su gobierno, porque fue del gobierno de Alfredo del Mazo, fue secretaria de gobierno de Alfredo del Mazo, o sea, no fue poca cosa. No es que se nos venga un buen elemento o que se adhiera un buen elemento al proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum, pero yo creo que el proyecto, ella tiene una gobernabilidad y un liderazgo que puede acotar las malas mañas del personaje y ganar votos. Yo creo que es una visión muy práctica que puede favorecer al movimiento, pero eso no le quita lo corrupto. Así es, Silvia. Bueno, y también hay que decir que en Yucatán la candidata del PRD declinó a favor del candidato de Morena. Sí, ¿Qué te parece eso? pues se están viendo el carro ganador y dicen, no, pues mejor ahorita declino porque pues, me voy mejor con el ganador, porque ha Me habido varios. conviene, me Pues conviene más. me conviene, me voy para allá, me olvido ya de mi partido que no me va a llevar a más, y se adhieren. Y electoralmente nos conviene más, porque yo creo que el plan C es mucho más importante
que algunos ciertos liderazgos. Y si esos te van sumando de a poquitos o de a muchitos, pues yo creo que puede ser bien. Así como ha habido otras declinaciones, por ejemplo, el candidato de Movimiento Ciudadano en Xochimilco declinó por Taboada, ¿no? Entonces, pues estamos así en estos momentos. Yo creo que todas pueden ser cuestionables y que es una práctica entre las políticas y los procesos electorales que se han dado mucho y pues hay que tenerlas en el radar en ese cajón de convenenciero proceso electoral Pues y que sí, se yendo a donde creen que ganan. sí, es un poco entre conveniencia y en el caso de la candidata de Yucatán del PRD me parece que suena también a congruencia quizá por los orígenes del PRD. Sí, claro. Aunque, claro, el PRD con cómo se quedó con los chuchos, pues puede haber ahí alguno que valga la pena, pero pues sí, qué bueno que declinó por Morena, porque pues así está mejor, es mejor adherirse a la izquierda, un movimiento mucho más genuino, no puro, pero sí mucho más genuino, y que además mayoritariamente la gente está prefiriendo, porque todos los sondeos de prácticamente las encuestadoras más serias del país así nos lo indican. Entonces yo creo que pues deberíamos de darle esta vista, no tan purista de, ay, ¿por qué es racista? Sino, qué bueno que están Bueno, hay un montón de factores que analizar cuando se dan procesos como el que estamos viviendo, ¿no? así Entre es. entre los principios y las vías prácticas para poder gobernar un país, una ciudad tan grande como la Ciudad de México, por ejemplo. Tengo aquí los datos de las Heras, Demotecnia de las Heras. Sí. Publicaron recién a las 9:40. Bueno, no recién, a las 9:40. el, la encuesta para la Ciudad de México. Y aparece así. Clara Brugada con 55%, Santiago Taboada con 40%, o sea, hay 15 puntos de diferencia, y Salomón Chertorivsky con 5%. Esos es los datos más recientes del día de hoy en relación a las elecciones en la Ciudad de México para jefe de gobierno. Y pues pues de la encuestadora de las eras. Eso fue Silvia. Sí, así es, y también se habla de que Morena casi seguro gana en 10 alcaldías, o sea, recuperaría 5 alcaldías o 4 de las que tenía el PRIAN-RD, este, y también en el caso de la presidencia, pues la doctora Claudia Sheinbaum lleva casi en algunas 27 y en otras hasta 30 puntos de diferencia con respecto a Xochitl Gálvez y también con respecto a Maines, que en algunos les dan 12. Por ejemplo, el Universal publicó eh, ayer lunes 57 para la doctora Claudia Sheinbaum, este, eh, 36, 32 para Xochitl Gálvez y 12 para Jorge Álvarez Maínez. Y bueno, pues la diferencia a la presidencia es de muchos más puntos. La mayoría habla de más de 20 puntos, otros de 25 y otros hasta de 30. O sea, que en 4 días esto pues no va a cambiar. No, Y Mary, me da mucho gusto decir que este arroz ya se coció. muy bien, Silvia, pues muchísimas gracias. Justo estamos terminando nuestro
Nuestro programa de hoy es La Cocina de Chabela en Violeta Radio 106.1. Muchas gracias, querida Silvia. Nos encontraremos la próxima semana, pues con todas las noticias Con un recientes. montón de información, sí. Y por Así lo es, pronto, pues convocar a todas las personas que nos escuchen todo a votar este 2 así de junio. es, Por quien así tú es, quieras, pero salir a votar. así No, es. no dejar este ejercicio que es la única oportunidad que tenemos de elegir a nuestros gobernantes. En este caso, a nuestras gobernantas. Muy bien, pues muchísimas gracias a quienes nos acompañaron. Muchísimas gracias, Laura Reyes, que nos has estado apoyando en esta transmisión y nos encontramos ya con nuevas noticias, sabiendo quién será nuestra presidenta el próximo martes a las 4 de la tarde. Hasta Así es, Maru, hasta luego y muchas gracias. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La Cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista.